Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como mucho me lo habéis pedido a través de las redes sociales, por correo electrónico o en los propios comentarios de YouTube, vamos a hablar de la alimentación de los canarios durante la muda. Y sin más, empezamos. La alimentación de los canarios es un factor muy importante en cualquier época del año. En la cría de canarios, una buena alimentación va a contribuir de forma natural a favorecer la aparición del celo de los canarios para la cría, va a hacer que los padres embuchen con más frecuencia y mejor a los pichones y, en definitiva, contribuirá a que los pichones crezcan y se desarrollen de la mejor manera posible. En la muda de los canarios, la alimentación también va a jugar un papel importante, ya que con ella vamos a conseguir que los pájaros muden correctamente, aumentar el brillo e intensidad del color de la pluma y, en definitiva, que nuestros pájaros tengan un buen plumaje y que lleguen en buenas condiciones a la temporada de cría siguiente. En mi caso, durante la muda, empleo dos tipos diferentes de alimentación. En primer lugar, lo primero que suelo hacer una vez que ha finalizado la temporada de cría es alojar a los reproductores y a los nuevos pichones siguiendo las pautas que os comentaba en uno de los vídeos anteriores y que, por si no lo habéis visto, os dejo el enlace en la descripción. Posteriormente, en el caso de los reproductores, tanto machos como hembras, suelo ponerles una alimentación más básica durante una semana o semana y media. Es decir, la mixtura que he venido utilizando durante la temporada de cría la rebajo con un 70% aproximadamente de alpiste limpio, o lo que es lo mismo, para conseguir 1 kilo añado 700 gramos de alpiste y 300 gramos de la mixtura que he venido utilizando durante la temporada de cría, con el objetivo de que el celo de los canarios y de las canarias vaya desapareciendo y se tranquilicen para que comiencen la etapa de muda. De esta manera evitamos o reducimos el problema de que algunas canarias continúen poniendo huevos una vez terminada la cría, ya que esto le va a suponer un desgaste mayor, va a retrasar la entrada en muda y en muchos casos puede provocar que hagan una muda de tiempo. Por el contrario, a los pichones les suelo proporcionar la misma mixtura que he utilizado durante el periodo de cría, para que crezcan fuertes, sanos y no tengan ningún tipo de carencia nutricional. Una vez que ha pasado esta semana o semana y media y voy notando que el celo ha desaparecido o va disminuyendo y están más tranquilos, sustituyo esta mixtura por una mixtura más completa, rica y equilibrada. Paso del 70% de alpiste a un 50% y el otro 50% restante estará formado por la mixtura que he venido utilizando durante la temporada de cría, a la que añadiré algunas semillas grasas tipo linaza, negrillo, cañamón o perilla blanca, para favorecer una mayor intensidad y brillo en el plumaje. Estas semillas, como digo, se las podéis añadir a la mixtura o bien, si lo preferís, para evitar que los pájaros desperdicien la mixtura cuando buscan y seleccionan las semillas que más les gustan, se las podéis colocar en estos pequeños golosineros unas 2 o 3 veces por semana. Además, también suelo añadirles una vez por semana semillas de cártamo machacadas un poco con la ayuda de un mortero o, en su defecto, trituradas con la ayuda de un molinillo, ya que si le ponemos directamente estas semillas a nuestros pájaros, desperdiciarían muchas, puesto que es una semilla con una cáscara bastante dura y difícil de pelar para ellos, y al proporcionársela machacada conseguiremos que se la coman mejor. Por último, por supuesto, como en cualquier época del año, no les puede faltar sus 2 o 3 raciones semanales de frutas, verduras o plantas silvestres. En mi caso, en temporada de muda, suelo emplear pepino, brócoli, manzana, naranja, cerrajas, pamplinas o verdolagas, además de una pasta de cría completa y, a poder ser mórbida, con vitaminas, proteínas y aminoácidos que van a favorecer el cambio de plumaje y que nuestros pájaros tengan una pluma fuerte, tupida y con buen color. También deben tener a su disposición un hueso de jibia, para que mantengan su pico en buen estado y les pueda aportar el calcio que necesitan para recuperarse de la cría. Un buen grit, que en mi caso utilizo el Bipal Total, que le aporta gran cantidad de vitaminas y minerales. Y además, si lo consideráis oportuno, también podéis añadirle cáscara de huevo machacada, que será una fuente importante de calcio. Que si no sabéis cómo preparar la cáscara de huevo antes de aportársela a los pájaros, os dejo un vídeo en la descripción. Espero que el vídeo os haya gustado y sobre todo os haya servido. Si es así, no os olvidéis de dejar un comentario y compartir el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Como siempre, os invito a que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo y activéis la campanita de notificaciones. Por aquí arriba os dejo un vídeo bastante interesante sobre la cría de canarios y, como siempre, les espero en el próximo vídeo.